caracteriza por presencia de glándulas endometriales rodeadas de estroma a nivel con el exceso del miomio. Ese es el diagnóstico de la adenomiosis, diferentes factores de riesgo que se presentan, ¿no? Los sitios puede presentarse en cualquier parte a nivel del útero, pero más frecuente en la pared posterior. La etiología de la adenomiosis, estas son las etiologías que tratan de explicar esto, ¿no? Además, cuando hablamos de la diferencia entre lo que es la adenomiosis y la endometriosis, la adenomiosis constituirá por tejido endometrial no funcional y la endometriosis es tejido endometrial funcional. ¿Cómo se explica la adenomiosis? Bueno, la adenomiosis es una instalación del endometrio dentro del endometrio, eso ya sabemos, ¿no? Glándulas endometriales rodeadas por estroma en el miometrio. Y entonces primero se dice metaplasia in situ de células madre pluripotenciales de tendencia miométrica. Hemos dicho que estas células madre, si están a este nivel, estas células madre tienen la capacidad de diferenciarse a diferentes linajes o tipos celulares. Entonces, en esta zona, como explicación de la meiosis, se daría por una diferenciación de estas glándulas o estas células madre pluripotenciales hacia tejido endometrial, hacia estructuras glandulares y endometrio, por un lado. Luego tenemos la otra teoría, la partición inadecuada del endometrio con el miometrio. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vemos una imagen, por acá está. Vean, desde acá hasta acá, endometrio. La capa basal del endometrio es la capa no funcional. Y bueno, a partir de ello tenemos la capa funcional. Cuando uno tiene que valorar patologías del endometrio, siempre tenemos que valorar a este nivel, de la capa funcional, que esta es como funcional. Y acá está el miometrio, este es el músculo liso. Cuando hablamos, por ejemplo, de epitelios, hablamos de la epidermis y la dermis. La epidermis está constituida por epitelio plano certificado, queratinizado. Esa epidermis está delimitada por una membrana basal, lo que delimita justamente este epitelio de la dermis. En el caso, cuando vemos el miometrio y el endometrio, hasta acá está el endometrio, pero no hay acá una membrana basal que pueda delimitar el endometrio del miometrio, no hay. Ya. Es como decir un límite virtual, si quieren llamarlo así. Ahí. Entonces es una partición inadecuada. ¿No hay? Entonces, pues al no haber una membrana basal que limite, pues estructuras glandulares y endometrio no funcional se meten al endometrio. Por eso dice que está constituido por la adenomiosis, está constituido por endometrio no funcional. Es la capa basal que es la no funcional que se mete en esas glándulas hacia. No son teorías que van a explicar esto. Características clínicas hemos visto en la práctica un útero aumentado de volumen, un útero agrandado, más que todo, pero a nivel del cuerpo del útero, ¿no? Un útero globuloso. Síntomas inespecíficos, ¿no? Tiende a retroceder después de la menopausia, la adenomiosis, porque pues, el estímulo hormonal baja después de la menopausia. Esto también hemos hablado, que el diagnóstico histopatológico, ¿no? El diagnóstico histopatológico de la adenomiosis es con la pieza quirúrgica, es con la histerectomía. Cuando hacemos un legrado, ahí está su nombre, cuando hacemos un legrado endometrial, es para analizar patología del endometrio, no del miometrio. Además, la adenomiosis es una patología del miometrio, pues con el legrado pues no vamos a llegar. Por eso, que si hablamos de diagnóstico histopatológico, tiene
clínica, una patología benigna, factor benigno. Tratamiento, a veces es una conducta expectante, pero se puede pensar también en esterectomía, ¿no? Si tiene mucha sintomatología después de la menopausia, ha terminado a tener ya su descendencia. Macroscópicamente se ha el útero globular aumentado el volumen por un engrosamiento del biometrio. Ahí se ven espacios quísticos o áreas pequeñas quísticas, ¿no? Llenas de sangre, ¿no? Y la microscopía no hay otra cosa. Plantas ometriales y estómago profundo en biometrio. Como hemos mencionado, dice, todos están sujetos a cualquier enfermedad que afecte también al endometrio ortotópico, si tiene un endometrio normal. La endometriosis también hemos hablado, la endometriosis. A partir de la endometriosis pueden darse patologías de cáncer. Bien, esa es la macroscopía. Es lo que tenemos en el laboratorio. El útero globuloso, un útero completamente normal, y ahí están los espacios, pequeños espacios quísticos llenos de sangre, como produce un engrosamiento del espesor del biometrio, está en la meiosis. La pieza teórica antes de la fijación del hormón. Esta es una pieza teórica después de la fijación. Esta es la calidad del endometrio. Microscópicamente es esto lo que se observa, nada más. No se puede hablar mucho de microscopía acá. Estas son glándulas endometriales precisamente que están rodeadas por esto, el músculo liso. Si hablamos de los adenomas, tumor benigno del músculo liso, muy frecuente, hasta el 25% de las mujeres en edad reproductiva presentan esta neoplasia. Es muy elevado. Entonces, dentro de la etiología, hay que entender que a nivel de las células musculares, las células del músculo liso que componen el miometrio, tienen receptores de estrógeno. ¿Ya? Entonces, estos adenomas un factor, digamos, una causa esta la estimulación hormonal, la estimulación estrogénica, ¿no? Entonces acá se habla de los xenoestrógenos. Entonces son xenoestrógenos, etiltiristol, o sea que son compuestos externos, no son generados por el organismo, pero que tienen una particularidad que pueden imitar la acción del estrógeno, o pueden bloquear. En este caso del biometrio, lo que hacen los xenoestrógenos son justamente imitar la acción del estrógeno, se van y se unen al receptor estrogénico que tienen a nivel de las células musculares, y esto hace que proliferen esas células musculares. Por eso, digamos, la proliferación de células musculares en forma regular hace que proliferen estas células musculares. También los anticonceptivos orales están en relación con el desarrollo de los radiomimas, desde el punto de vista que estos también pasan progesterona también. Y si a nivel del endometrio nosotros hemos dicho que la progesterona en cierta manera regula, controla la acción del endometrio, acá tanto el estrógeno como la progesterona pueden hacer que las células del músculo liso del biometrio proliferen. Por eso que los anticonceptivos orales se relacionan, ¿no? Pero dependiendo del tipo de uso de estos compuestos. Clínicamente,
dependerá de la ubicación, dependerá del tamaño y del número de estas neoplasias. Por ejemplo, el sangrado uterino anormal especialmente se da a que especialmente se debe a aquellos leiomiomas que están ubicados, tienen una ubicación submucosa, o sea, evidentemente corre debajo de la mucosa. De manera general, todos los leiomiomas, pero especiales, ¿no? ¿Puede interferir con el embarazo? Claro que sí. Haber una masa tumoral que esté en el cuerpo del útero, obviamente es una masa ocupante de espacio, ¿no? Y que en una etapa inicial puede provocar aborto. Porque, digamos, esa masa ocupa espacio tal vez va a interferir en la implantación de los fecundado. Más grande, ustedes saben que el útero tiene que crecer, y una masa ocupante ahí interfiere en el embarazo, ¿no? ¿Qué pasa? Puede incluso comprimir, dice, los uréteres, entonces ocasionará retención de orina, ¿no es cierto? Dificultades en la visión, y eso, a ver, si vamos analizando un poco más allá, en sentidos retrógrados, orina acumulada a nivel de la vejiga, se crea sedimento, infección ahí, formación de cálculos, que puede ir más atrás, como les decía, pues responden al estrógeno, y entonces, como responden, responden a la estimulación hormonal de estos tumores, cuando después de la menopausia también pueden evolucionar, y en el embarazo afecta el tamaño, es la situación por el estímulo hormonal. Tratamiento de verano. Si hay signo, ya si hay mucha clínica, hay que retirar o hay que hacer la histerectomía. Han visto un útero ahí con varios miomas por todo ello. ¿Qué va a hacer ahí? No hay otra cosa que hacer la histerectomía. Pero a veces cuando los miomas tienen una ubicación subserosa, entonces se puede hacer esto. La miomenectomía, o sea, la enucleación. Tratamiento con medicamentos. Este medicamento que está descrito, que tiende, dice, a disminuir el tamaño del leiomyoma. Disminuir el tamaño. Macroscópicamente ahí están las ubicaciones que ya hemos ido viendo, ¿no? Pues subserosos, intramurales, submucosos, son bien delimitados, de una consistencia firme, blanco grisáceo. Este es la característica microscópica, proliferación de fascículos de musculizo, forma renominal, forma espiral. Ahí están las diferentes degeneraciones que puede dar el leiomyoma. Esta es la más frecuente, la degeneración, pues, el cambio hialino que se da en estos tumores. Entonces da una histerectomía total más anexectomía bilateral. Se retira al paciente tanto varias tropas de ocupados. Bueno, hay un mayor clínico que no tenemos, cuello uterino también está normal. Y ahí están, vean, hemos mostrado también el leiomyoma submucoso. Acá hay otro submucoso inmediatamente debajo de la mucosa del endometrio. Entonces la cavidad endometrial está revestida por el endometrio. El endometrio es una mucosa. Entonces el leiomyoma se está orinando inmediatamente por debajo y crece por eso hacia la cavidad endometrial. Y por eso es que se puede, buen diagnóstico diferencial en este caso son los pólipos endometriales. De los leiomeas submucosos, ¿no? Ahí está un intramural, es pequeñito acá, pero el espesor del músculo. Intramural. Estos son subserosos, evidentemente por debajo de la serosa, entonces es más fácil retirar este leiomyoma. Esa es la miomenectomía, la enucleación. En este caso, histerectomía, ¿no? Varios. Hablando del tumor maligno ya del músculo liso, el leiomyoma.
común. Esto, otros libros lo describen como uno de los sarcomas uterinos más comunes. Es más común. Derivado del chorizo, mal pronóstico. Porque es un tumor que se disemina rápidamente. Esta es la presentación, los síntomas, sangrado vaginal normal y una masa ocupante de espacio, ¿no? Mucha creciente ahí, producirá pues, síntomas relacionados con compresión de otras estructuras de otros órganos, ¿no? Sensación de pesadez, ese nivel. Tratamiento del leiomyosarcoma. Hay que ver acá también, hay que ir manejando diferentes criterios. Si el tumor ya está diseminado, por ahí la esterectomía no hay, radioterapia, quimioterapia. Pero si hablamos de la radioquimioterapia, no ha mostrado muy buenos resultados. Porque justamente es un tumor que se disemina rápidamente. Es un tumor que hace metástasis. Es un tumor que se va por vía sanguínea, preferentemente. O sea, se mete a vasos sanguíneos y entonces a las venas uterinas se mete. ¿Y dónde llegará entonces primero? Al oso. ¿Dónde llegan las venas? A oxigenarse donde va sangre las venas. Entonces, dice haber opciones, dice histerectomía total, ¿ya? Más salpingocorectomía bilateral, sacar los dos anillos para mujeres por menopausia que han cumplido y aquellas con enfermedad metastásica, ¿no? Entonces lo más frecuente, porque la diseminación rápida, las premenopáusicas por ahí, dejar los anexos por efecto hormonal. El muestreo ganglionar, el muestreo de los ganglios linfáticos es innecesario, porque justamente cuando hemos hablado de carcinoma, la vía de diseminación más frecuente de los carcinomas, la vía linfática, se meten a los ganglios linfáticos, entonces por eso que se tiene que hacer más elemento ganglionar en estos carcinomas como regional. En los sarcomas, no, más o menos vía sanguínea. Menos del 3% de los pacientes presentan con eso ganglionar, o sea, no se los más dirían, se meten a lo linfático y en estos casos. Obviamente, si es un leiomyosarcoma, más tumoral ahí, que sabemos que se está diseminando y vemos ganglios aumentados de volumen en la zona bastante grandes que son, obviamente sospechosos de que ya están con tumor, hay que retirarlos, ¿no? Hay que retirarlos, entonces son en relación con la quimioterapia y radioterapia, ya os he dicho, no da muy buenos resultados. Más que todo porque no se disemina rápidamente, ¿no? Porque la radioterapia, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es la radiación que es en el lugar de la lesión, en el lugar del tumor. ¿Ya? A esa es la radiación, es más local. Entonces, si ya se ha diseminado, en mucho sentido la radioterapia. Y la quimioterapia, el tumor obviamente está diseminado, pero hay una quimioresistencia. Entonces, esto es lo que tienen que manejar aquí. Esto es una práctica, ¿no? No es acá que tengo un leiomyoma y este se va a malignizar después. Esperemos que no, pero por ahí alguien en la familia, siempre un familiar de sexo femenino, por ahí un leiomyoma, ¿no? Por ecografía. Y si no se orienta bien, pues se sugestiona. No hay esa figura de que el leiomyoma se maligniza y forma leiomyosarcoma. Reitero, de origen. Inicia como leiomyoma, bueno, pues termina como leiomyoma, esto es tratamiento,
inicio como leiomyosarcoma y también termina como leiomyosarcoma. Algún artículo leí el caso excepcional que un leiomyoma viene un leiomyosarcoma, pero tampoco estaba confirmado. Las reglas es esto. Patología de la placenta, enfermedad tromboblástica gestacional. Vamos a hablar del tromboblasto, de placenta, ¿no? De neoplasia benigna y de neoplasia maligna. ¿A qué se denomina enfermedad tromboblástica gestacional? Dice un grupo de trastornos neoplásicos que surgen justamente en el tejido tromboblástico, tromboblasto placentario, ya sea después de una fertilización normal o de una fertilización anormal. Y dentro de estas patologías que conforman, que están dentro de este grupo de enfermedad tromboblástica gestacional, según la OMS, tres fundamentalmente: la mola hidatiforme, la mola invasora, como no neoplásicas, pero no como benignas, y el coriocarcinoma como un tumor maligno. ¿Ya? Bueno, también tenemos en este grupo menos frecuente tumor tromboblástico supraplacentario, lesiones tromboblásticas diversas, ya que no se las puede clasificar, no se clasifican. Pero lo importante es esto. Y de eso vamos a hablar: mola hidatiforme, mola invasora y el coriocarcinoma. Allí se observa una placenta normal por su cara materna, ¿no? Cuando uno, bueno, después del parto viene el siguiente periodo, que es el periodo de alumbramiento, donde se tiene que expulsar la placenta. Y esa placenta tiene que expulsarse de forma completa. Si se quedan los restos de la placenta, estos van a ocasionar una sepsis. Por eso es que después del alumbramiento tiene que verificarse bien. Por ejemplo, es la cara fetal, donde tenemos los cotiledones, están las vellosidades coreales, que vamos a ver más adelante. Y estas son las membranas ovulares. Entonces uno tiene que verificar, las membranas tienen que salir así íntegras, enteritas, o los cotiledones tienen que salir así íntegros. Si acá veo como una especie de excavación o como que falta algo, o veo una parte de membrana que no está, bueno, hay que nomás proceder a alegrar, hay que limpiar, porque si no, no sé, es la importancia de verificar en la etapa del alumbramiento de la placenta. O sea, la placenta primero ve el ginecólogo, o el residente, o el interno 6, verifica si todo está completo. Si hay dudas, hay que poner alegrar, después de 2 o 3 días ya una sepsis histerectomía. Y esta es la cara fetal. En la cara fetal es donde está la inserción del cordón umbilical. Estos son los vasos, ¿no? Vasculetes. Acá tenemos nuevamente las membranas ovulares. Y estas son las vellosidades coreales, que forman parte de precisamente la placenta, ¿no? Estas vellosidades coreales están constituidas por un estroma, y todo lo que está rodeando o revistiendo el estroma se denomina como el tromboblasto. Donde tenemos diferentes células, células del sincitio tromboblasto, tromboblasto intermedio, citotromboblasto, las del sincitio tromboblasto multinuclear. ¿Qué importa acá? Que ustedes vean que el estroma normalmente de estas vellosidades de esta manera. Y el tromboblasto está revistiendo la mayor parte de la vellosidad de manera uniforme, en una sola capa, una sola fila de células. Entonces, cambios a nivel del estroma, cambios a nivel del tromboblasto nos van a permitir llegar a un diagnóstico de
Porque acá tenemos, dentro de los vellosidades coreales, observamos vasos fetales, vasos sanguíneos fetales, y entre las vellosidades, por acá, entre las vellosidades están los vasos maternos, ¿no? Entonces, estas vellosidades coreales permiten el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, a través de la madre hacia el feto. Por entender estas vellosidades le van a llegar nutrientes, le va a llegar oxígeno, le va a llegar desde el feto hacia la madre a través de vellosidades coreales, que pues el feto eliminará desechos, ¿no? Desechos. Entonces es muy importante estas vellosidades coreales para ese intercambio, ¿no? Intercambio gaseoso, intercambio nutriente. Cuando hablamos de la enfermedad trombótica gestacional, hablamos de neoplasias benignas y neoplasias malignas. Dentro de las benignas tenemos esta, la mola hidatiforme, que a su vez se divide en dos, ¿no? La mola hidatiforme parcial y la mola hidatiforme completa. Y una neoplasia maligna, leucocarcinoma, tumor maligno. Entonces, ese es ya para empezar a hablar de la mola hidatiforme, esa es la presentación característica de la mola hidatiforme, ¿no? Precisamente, estas vellosidades coreales son las que han sufrido el cambio para llegar a esto, a estas vesículas. Como ha entrado líquido acá, se han dilatado, forman como cisternas, y como les digo, paso final, formar estas vesículas llenas de ese líquido transparente, translúcidos, que se disponen a la manera de racimo de uva, ¿no? Entonces, has dicho, el ginecólogo ya te manda como a hacer el legrado, la succión, ya te manda con hierros de moda, porque se ha visto vesículas al hacer el legrado. Por tanto, nosotros definir si es una mola hidatiforme parcial o completa, ya veremos por qué. ¿Cuál la importancia de definir esa característica o ese criterio? Entonces, vean nuevamente en esta imagen las vellosidades coreales normales, con estroma tranquilo, todavía revestimiento trombolástico, no está hiperplástico, no está engrosado, más que todo está en una cama. Y bueno, acá ya se van formando las cisternas, está llenando de líquido acá, y va a formar esas vesículas de una hiperplasia tromboblástica ya. ¿Cuáles son las características generales de la mola hidatiforme? Ese es el concepto. Es una alteración en el desarrollo de la placenta en los embarazos con una fecundación anormal. La causa para el desarrollo de la mola es una fecundación anormal. Es una fecundación alterada. Hemos visto, caracteriza por lo que esas vellosidades se han dilatado, se han líquido, han formado esas vesículas, ¿no? Además de que hay una hiperplasia del tromboblasto, ¿no? Para la hiperplasia, aumento de número, en este caso aumento del número de las células que conforman el tromboblasto. El legrado quirúrgico es la regla, es el tratamiento, la succión, retirar eso, pero a través de una succión. No es dedicado a la esterectomía.
¿Qué pasa si se ha perforado el útero con el instrumento? Bueno, masajistectomía. O cuando esa patología produce una hemorragia importante, bueno, de un volumen considerable, hay que ir a la histerectomía, ¿no? Pero ciertas condiciones especiales. Los úteros que tenemos en el laboratorio, bueno, son justamente los que han ido por esa característica, pero después las opciones son las reglas, ¿no? Porque hay que entender que esta mola iratiforme una clase benigna, está dentro del benigno. Entonces no hay necesidad de ir más allá. Bien, acá vamos a quedar entonces para hablar ya la próxima clase de las parcial, completa, mola invasora, coriocarcinoma, y echamos a probar.